Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta, solo Dios. Y el día de hoy, mis queridos amigos, estamos de fiesta, manteles largos, con bomba y plato, sumamente felices, porque hoy, último miércoles de mes, vuelve a estar con nosotros y acompañarnos el padre José Luis Jiménez Alcalá, sacerdote carmelita descalzo, carmelita teresiano, y bueno, hoy nos va a hablar sobre mística y desarrollo humano. El padre, como seguramente algunos de ustedes lo saben, lo vivieron en nuestros programas, se ausentó durante algunos meses, tuvo un muy serio problema de salud. Afortunadamente y gracias a Dios va saliendo de ese problema. Esperamos ciertamente muy pronto estupendas noticias y una total recuperación, pero él muy generosamente ya quiere hacerse presente y nosotros nos sentimos inmensamente felices por ello. José Luis, como siempre, bienvenido al programa. Hasta me atropellé en mis palabras al presentarte por la inmensa emoción que siento de que de nuevo estés aquí con nosotros en estos últimos miércoles de mes y hoy en lo particular con un tema que sabes para mí es tan significativo: mística y desarrollo humano. El micrófono es enteramente tuyo. Bien, pues muy buenas tardes, Rosita, y muy buenas tardes a todo tu auditorio. Y sí, efectivamente, después de un asunto de salud, por gracia de Dios, bendito sea, aquí volvemos a estar. No sabes el gusto enorme que me da estar en capacidad de poder volver a hacer esto. Ya lo extrañaba, ya me hacía falta, Rosita. Claro que sí, y a nosotros más, José Luis. Y bueno, me encanta que hayas optado por este tema para este muy feliz regreso tuyo al programa. Mística y desarrollo humano. Platícanos. Bien, pues mira, quisiera partir, hablando de desarrollo humano, quiero partir muy específicamente de el desarrollo humano que vamos muy promovido por Juan Lafarga, ¿sí? Porque claro que desarrollistas hay varios y cada uno le da su toque. Debo decir que a mí la intuición, la presentación que le da, que tiene Juan Lafarga y como lo expresa, lo comparte, me parece mucho más completo. Y debo decirte el por qué. De hecho, vamos, el título que ya lo compartiste lo dice, en Mística y Desarrollo Humano. El desarrollo humano de Juan Lafarga no descuida esa parte tan importante en el ser humano que es la espiritualidad, la vida interior, el ser trascendente que mora en cada uno de nosotros y cuyo aproximarse a ese ser trascendente que mora dentro de cada uno de nosotros, se puede asegurar es el auténtico y más grande desarrollo humano. Incluso hay quien lo llama ya, y yo estoy de acuerdísimo, en un desarrollo humano que toca ya la mística o la espiritualidad en su más alto nivel, se puede llamar desarrollo místico, ya, por decirlo así, o por unificar terminología para dar a entender
una posibilidad del ser humano que aún hoy por hoy, a pesar de que tanto se ha hablado, no es del todo muy bien tomado por muchos desarrollistas. Muchos desarrollistas consideran que lo que es espiritualidad va muy aparte de lo que es el desarrollo humano, como si la parte psicológica fuera muy independiente de la espiritualidad. José Luis, me alegra tanto que hayas traído a nuestro amigo Juan Lafarga aquí a la mesa. Para las personas que no saben quién fue, Juan Lafarga fue el director del Departamento de Psicología de la Universidad Iberoamericana y fue realmente el gran maestro del desarrollo humano en México. Él ahorita estaría cumpliendo aproximadamente 58 años de haber introducido el desarrollo humano a la academia. Y por academia me refiero a un nivel universitario. Yo, como tú sabes, tuve el enorme gusto de tratar en múltiples ocasiones con Juan, de él honrarme con invitarme a ser miembro fundadora del Instituto Nacional de Investigación del Desarrollo Humano. Juan falleció hace aproximadamente 2 años y medio, casi 3, y bueno, ha dejado un legado de lo que es el auténtico desarrollo humano, porque como tú bien lo sabes, hoy tristemente, muchas personas que dan cursos sobre cristales y pirámides lo llaman desarrollo humano, y sin ofender a nadie, pero eso no es lo que es. Entonces, qué bueno que traes a la mesa la seriedad del tema, y habiendo conocido a Juan durante tanto tiempo y haber estado tan cerca de él, pues obviamente estoy completamente de acuerdo contigo y de la importancia que él le dio a la vida espiritual del individuo dentro de lo que es el concepto auténtico integral del desarrollo humano. Bien, ¿y sabes qué? Se me anda pasando. Cabe decir, y creo que incluso resaltar, que él fue un sacerdote jesuita. Sí. De ahí la importancia que para él tuvo la espiritualidad en el desarrollo humano, ¿verdad? Tiene todo el sentido del mundo. Y bien, por supuesto que Juan Lafarga fue un discípulo de Carl Rogers. Por supuesto, eso es innegable. De hecho, mucho del contenido expuesto por Juan Lafarga, está en absoluta sintonía con la propuesta de Carl Rogers. Y bien, a ver, volviendo propiamente al tema del desarrollo humano y mística. A ver, vamos a partir de que en la vida, ya ves que siempre se nos ha, últimamente, en los últimos años, siempre se nos ha hecho hincapié en hay que saber sacarle partido a las crisis. No hay que hundirnos en las crisis, sino hay que sacar el mayor provecho, el beneficio para crecer. El desarrollo humano de Lafarga, por supuesto, que refuerza esta idea, esta posibilidad. Él es de los que, por supuesto, que trata el desarrollo humano hoy y invita a la persona a introducirse en el desarrollo humano en un proceso terapéutico, aunque tampoco considera que el desarrollo humano, avanzado, debe supeditarse o limitarse a una terapia, ¿sí? Porque, bueno, la terapia de Rogers y que toma Lafarga consta de 7 etapas. Y bueno, en estas etapas, por supuesto, que lo que se trata es lo clásico: sentimientos, simbolización de los sentimientos, las experiencias, cómo la persona se siente respecto a los recuerdos, cómo se expresa respecto a su propia experiencia. Y bueno, en esa terapia de Lafarga, nos va marcando un avance en esto, una evolución, ¿sí? Ahora bien, ¿por qué menciono esto de la terapia? No voy a entrar aquí en un proceso terapéutico, ¿verdad? Pero sí me interesa
retomar tres actitudes que sugiere Juan Lafarga en alguien que va a guiar a un tercero, a otra persona. ¿Por qué? Porque esas tres actitudes que invita mucho a tomar en cuenta, a tener muy presente Juan Lafarga, se sugieren para el desarrollo humano de toda la vida, incluso, para el desarrollo espiritual o místico. ¿Cuáles son estas actitudes? Primero, la persona que va a comenzar a guiar a alguien debe comenzar desde una postura totalmente auténtica, es decir, autenticidad. En la medida en que yo me presente como verdaderamente soy, estaré en mayor posibilidad de apoyar a un tercero. Porque si yo voy con una actitud de que yo soy el que sabe, o una pose de que yo soy terapeuta, o lo que tú quieras, la pose que se le ocurra a cada quien, porque ya ves que poses puede haber miles o millones, la que se te ocurra. Entonces se trata de ir tratando de ser lo más auténtico posible. Que si soy sacerdote y tratar a esa persona como sacerdote, aunque sea una terapia psicológica, yo no esconder mi ser sacerdote. Exacto. O tratar de hacerlo y así, bueno, sucesivamente. Bueno, la siguiente actitud muy importante es la aceptación positiva e incondicional de la otra persona. ¿Esto a qué se refiere? Que si vamos a tratar de ayudar a alguien, entonces pues vamos a tomarle como es. Ahora, una cosa es la aceptación positiva incondicional y otra cosa es muy distinta, esto no lo dice Juan Lafarga ni Rogers, que yo esté de acuerdo con lo que tú estás exponiendo, eso es otro asunto. Puedo no estar de acuerdo con lo que tú estás exponiendo, sin embargo, te estoy aceptando a ti como persona y a tu percepción de la realidad que me estás compartiendo. Y bueno, la última actitud muy importante es la empatía, que sabemos que la empatía es saber ponerse en el lugar del otro, saber ponerse en la experiencia del otro, sin embargo, tener muy claro qué es la experiencia del otro y no convertirla en experiencia propia. Claro. Porque entonces ahí yo ya me pierdo y ahora, si yo no soy auténtico, es posible que me pueda perder. Entonces, ¿por qué menciono estas tres actitudes que sugiere Juan Lafarga? Porque son actitudes que no deben limitarse a un proceso terapéutico, sino a que tengamos la capacidad de llegar a relacionarnos en nuestras relaciones ordinarias desde estas tres, maneras de estar en la relación con quien sea. Siempre llegar y ser yo mismo, relacionándome, por ejemplo, ahorita yo en este momento relacionándome contigo, aunque sea a través del aparato, con Rosita, desde José Luis, Fray José Luis, que es un sacerdote carmelita, diferente a un sacerdote jesuita, como mencionábamos que fue Juan Lafarga. Sí, entonces tomar a Rosita como es, sí, que si Rosita me comparte algo, aunque yo no esté de acuerdo, yo tomar a Rosita con esa experiencia y todo mi respeto para Rosita en su experiencia o en su postura ante la experiencia o postura ante la vida. Y así sucesivamente. Se trata de que el desarrollo humano, para que podamos llegar a un nivel espiritual, es muy importante poner mucho en práctica la empatía. Sin empatía difícilmente podemos trascendernos a nosotros mismos. Y la autotrascendencia es ya espiritualidad. Sí, entonces, como podemos ver, si yo no logro ser empático, no podré ir más allá de lo que es, lo que en un principio muchísimas personas interpretaban el desarrollo humano como llegar a sentirme bien nada más. Y esto es importante hacer énfasis en esto, Rosita, para muchísimas personas el desarrollo humano, lo limitan a
dejar de estar sufriendo, dejar de estar sintiéndome mal y simplemente sentirme bien, punto. Sí, sentirme bien, pero vamos, si yo me limito a esto, mi desarrollo humano, entonces me estoy quedando en un universo un tanto superficial, ¿eh? Un tanto superficial. Y bien, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué propondría aquí la mística? ¿Qué relación? ¿Por qué hablé de relación aquí de desarrollo humano y mística? Bueno, pues voy a recurrir nada menos que al itinerario místico propuesto por San Juan de la Cruz. Por supuesto que la propuesta mística de San Juan de la Cruz es un itinerario de desarrollo humano absoluto, que alguna vez lo leí por ahí, que desarrollo humano en plenitud. Para que el desarrollo humano sea pleno, tiene que ir más allá de solo contentarme con dejar de sentirme mal o de sufrir. Sí, ¿por qué? Porque, a ver, un místico, una persona mística, pues es una persona que comienza a conocerse de tal manera a sí misma que llega a autotrascenderse, llega a ir más allá de los propios límites y sobre todo de los propios límites conocidos hasta antes de este proceso del desarrollo humano o del itinerario místico. Quisiera simplemente estar recurriendo al itinerario místico propuesto por Juan de la Cruz como su gran propuesta para desarrollarnos humanamente hablando, como su propuesta para ser más humanos cada vez. Porque, bueno, sabemos que, bueno, no sé si sabemos, por si alguien no sepa, mejor dicho, por si alguien no sabe, Rosita, del auditorio, el itinerario místico propuesto por Juan de la Cruz aspira nada menos que aún conocernos a nosotros mismos desde lo más superficial, ir dando pasos y para conocernos en lo más profundo de nosotros mismos. Y en esa mayor profundidad es donde mora o tiene lugar la presencia activa y pasiva de Dios mismo, de ese ser trascendente que en quien estamos, en quien somos y quien nos habita. Entonces, a ver, me parece que en algún otro de los programas, lo voy a decir rápidamente porque me parece a mí que ya habíamos dicho esto, pero dado el tema es importante que no lo demos por supuesto, que lo recordamos o que todo el mundo lo va a recordar. A ver, este itinerario místico que propone Juan de la Cruz empieza por ir identificando, bueno, sabemos cuáles son mis distintos apetitos. Esto porque Juan de la Cruz se ubica tan perfectamente en lo que somos, desde corporalmente, qué partes nos componen, pero también interiormente. Entonces, Juan de la Cruz tiene muy claro, y esto me parece fundamental compartírselo al auditorio, que el itinerario místico, el autoconocimiento más profundo, no puede comenzar desde dentro, sino comienza precisamente desde el reconocimiento de los 5 sentidos, que son por los cuales nos entra toda información del mundo. Por los 5 centímetros, 5 sentidos, percibimos el mundo y todo cuanto contiene. Toda la información que entra a nuestro entendimiento y a nuestra memoria viene por lo que parecería tan simple como los 5 sentidos exteriores. Ahora bien, ¿por qué son tan importantes estos tan ordinarios 5 sentidos? Porque resulta que de los 5 sentidos, bueno, derivan los apetitos. Y de los apetitos
Ojo con esto, deriva la vida afectiva del ser humano. Fundamental esto. Y bueno, los apetitos son simplemente aquello que el sentido nos pide o quiere que satisfagamos. Entonces, ahora bien, ¿la vida afectiva en qué momento comienza? Comienza por el lograr o no lograr la satisfacción o la frustración de poder satisfacer o no un apetito. Y vamos, esto, aunque parezca tan simple, si estamos hablando de vida afectiva, estamos hablando ya de la influencia en la calidad de nuestras relaciones interpersonales. Se me ocurre un ejemplo. Si yo tuve una mala experiencia con una persona que, vamos, que no me fue grato lo que yo vi, por ejemplo, hablando del sentido de la vista. Yo esperaba ver algo agradable y no me fue grato lo que yo vi con esta persona. Entonces, vamos, yo tiendo a colocarle en mi interior a esa persona como alguien no grato y tiendo a aislarme. Sí, y así sucesivamente. Y así podemos poner ejemplos tan simples como este con cada uno de los 5 sentidos exteriores. Y bueno, el ejemplo este que acabo de poner, la persona, esa que me fue no grata, por lo que vi, vamos a decirlo así, pues resulta que ya mi afectividad, mi relación con esa persona, pues va a ser cada vez, puede ser, si yo no resimbolizo lo que vi, me voy a ir aislando o retirando cada vez más de esa persona. ¿Sí? Mi querido José Luis, vamos a tener ya que hacer una pausa para nuestro ejercicio. Obviamente el tema, como nos lo estás exponiendo, es muy extenso. Sí. Regresaremos después del ejercicio para continuar con algunos datos, pero ya de antemano puedo prever que este tema lo vamos a tener que desarrollar en 2, 3 o 4 partes, Sí. porque apenas estamos, vamos a decir, en la botana, ¿no? Pues, Para comentar. sí, es un tema amplísimo. Sí, sí. Y bueno, nos quedan ya pocos minutitos. ¿Algo que quisieras añadirnos para cerrar el tema momentáneamente por el día de hoy? Hasta, Dios mediante, el próximo último miércoles de mes, en que continuaremos con el tema en general. Bien. Bien, mira, ya que tocamos el tema de la corporeidad, por supuesto que la corporeidad está muy relacionada con nuestro organismo. Sí, ya hablando de organismo, abarca la corporeidad, pero también nuestras facultades pensantes, psicológicas también, perceptivas. Entonces, es muy importante, es básico, Rosita, que eduquemos. Yo creo que la mayoría no fuimos educados en esto, pero que ya nosotros que hemos tomado conciencia de la importancia de esto, que nos demos a la tarea de darles su lugar al organismo, porque muchísimo se ha venido diciendo en las últimas décadas de la importancia de creer en nuestras propias percepciones. ¿Sí? ¿Y esto qué es? ¿De qué habla? Se habla de una congruencia organísmica. Es decir, que muchas veces yo puedo percibir algo, yo me doy cuenta de una realidad, pero sucede de que allá afuera, pues la cultura, la sociedad me dice cosas diferentes, a veces hasta contrarias. Entonces, cuando no hay congruencia, es cuando muchísimas ocasiones la persona interiormente pues empieza a tener conflicto. Es cuando se comienza a vivir lo que Juan Lafarga llama una incongruencia interna. Y volver a la congruencia interna es de los primeros grandes objetivos del desarrollo humano y por ende también de la mística. Es fundamental.
recuperar la congruencia. Y algo muy importante, un lugar muy importante en este desempeño lo va a tener el darle su lugar al organismo, el aprender a escuchar al propio organismo, con lo cual no estoy diciendo que yo voy a ser siempre el poseedor de la verdad, sino que al menos me escuche mi propia percepción, mi propia intuición, y vamos, que cuestione tanto la propia percepción como lo que me dicen allá afuera, lo que me están afirmando que es. Entonces, se vale, ¿por qué no cuestionar ambas y por qué no compararlas o confrontarlas con la intención siempre de ir dando pasos en el autoconocimiento, en el conocimiento de sí mismo, para crecer o humanamente hablando, o desarrollarnos humanamente hablando. Y esto sería el inicio propiamente de una mística, Rosita. Correcto. El autoconocimiento, ¿no? Como diría Teresa de Jesús, ese pan con el que hay que tomar todas las cosas todos los días, ¿no? Así es. Bueno, pues yo creo que ya nos toca despedirnos. Mi querido José Luis, estaremos muy pendientes, queridos amigos, para el próximo miércoles último, que será ya del mes de octubre, y continuar con este tema. Hoy yo me siento infinitamente agradecida a Dios, no solamente por mi cuerpo, mis sentidos, sino también por la maravillosa presencia del Padre José Luis Jiménez Alcalá en este programa. Un abrazo, mi querido José Luis. Mil gracias igualmente, Rosita, a ti y ya sabes, a todo tu querido auditorio. Pues amigos, nos despedimos como siempre dando gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Gracias a nuestro invitado, el padre José Luis Jiménez Alcalá, sacerdote carmelita descalzo, carmelita teresiano. A nuestra productora Lorena Sánchez y a ti, el más importante de todos, una vez más, gracias. Muchas gracias por tu paciencia al escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.